Ciudadanos del mundo, aldea global, autopistas de la información, globalización, el escenario internacional, explicado desde la mirada de especialistas. Porque lo que pasa en el mundo, te pasa a vos, en Cita de Radio. En Cita de Radio. Cita Internacional. Bueno, muy bien, ahora sí, ya estamos al aire con el doctor Alberto Barlocci, nuestro columnista especializado en temas internacionales. Hola Alberto, ¿cómo estás? Soy Catalina. Hola Catalina, ¿qué tal? Un gran saludo y también un saludo a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, qué bueno tenerte nuevamente, Alberto, en el programa. ¿De qué vamos a conversar hoy? Tantos temas que seguramente hay para abordar. Sí, la agenda internacional da para muchos temas. Me parece que es inevitable referirse a la destitución definitiva de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, que es un hecho político importantísimo. Se veía venir, en realidad no sorprende a nadie, por cómo se habían dado las cosas hasta el momento, parecía realmente la crónica de una destitución anunciada. Cabe recordar que desde el 12 de mayo, la presidenta estaba suspendida en sus funciones y en forma interina había asumido el vicepresidente Michel Temer la presidencia de la nación. Ayer el Senado terminó la fase procesual, porque en realidad se constituye como un verdadero tribunal. Tanto es así que, según la Constitución brasileña, es presidido en esta instancia por el presidente del Supremo Tribunal Federal, y ha juzgado a la presidenta como culpable de crimen de responsabilidad, como se le llama técnicamente, es decir, cometió un delito de responsabilidad, es decir, un delito en el ejercicio de sus funciones, concretamente con un maquillaje de los balances de su gobierno para que no presentara un déficit demasiado abultado. Una discusión muy importante que ha dividido aguas en Brasil, con dos bibliotecas a favor y en contra. Diría que también la biblioteca que dice que no se trató de un verdadero delito es mucho más abultada y mucho más importante. Entonces ha habido un debate muy, muy grande, y en realidad lo que se llevó a cabo fue más bien un juicio político que no está avalado por la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber motivos jurídicos, y es interesante que la Fiscalía General de Brasil dijo que no encontraba motivos para culpar a la presidenta, y así también técnicos del Senado que han analizado la situación y establecieron que eran maniobras contables pero irregulares, pero que no daban lugar a una responsabilidad de ese tipo, teniendo presente que además han sido maniobras utilizadas por todos los gobiernos anteriores, o sea que no era ninguna novedad. O sea que, Alberto, un impeachment no es lo mismo que un juicio político. En el caso brasileño, no. En el caso brasileño el motivo tiene que ser estrictamente jurídico, pero sabemos que detrás de este episodio hay una venganza política. El estudio que habían hecho 3 abogados y que habían denunciado estas maniobras contables, que reitero, en 60 años el Tribunal de Cuentas nunca observó, porque se habían transformado en una praxis bastante común. Este informe había sido cajoneado y lo tenía el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que es la persona a la cual corresponde poner en marcha el impeachment. Es decir, la Cámara de Diputados con su presidente pone en marcha el impeachment y el Senado lo realiza. Ahora, justo en ese momento se estaba discutiendo si permitir o no la investigación de ese presidente de la Cámara de Diputados, porque le habían encontrado $5 millones en cuentas en el exterior que él no pudo justificar. Y cuando se dio cuenta de que Dilma no estaba dispuesta a negociar la impunidad, entonces y se votó para que fuera investigado. De hecho, sucesivamente ha sido destituido como presidente de la Cámara de Diputados por este motivo y por esta investigación. Bueno, a partir de ese momento sacó del cajón este informe y puso en marcha el proceso de impeachment.
sobre el cual hay mucha sospecha de que en realidad ha sido llevado a cabo para impedir que la justicia siga adelante. Es decir, la presidenta era un estorbo en las investigaciones, para frenar las investigaciones judiciales del escándalo mayúsculo que hay en Brasil de corrupción. Un escándalo que involucra hoy al propio presidente Temer, al propio presidente del Senado y a gran parte de los senadores que han juzgado a la presidenta, que no es investigada por este escándalo de corrupción. O sea, realmente es una situación paradójica, y termina siendo ahora presidente de Brasil un representante del PMDB, el partido del Movimiento para la Democracia, que no ha ganado ninguna elección nunca, y es simplemente un partido que siempre se coaligó con los que estaban en el gobierno para arreglársela, y termina siendo el partido que pone el presidente, aliado de una oposición que había perdido las elecciones y que hoy se transforma en oficialismo. O sea que hay una situación que va violentando el voto de los propios brasileños, y que pone este gobierno en una situación realmente de debilidad y de debilidad institucional muy importante. Sí, una crisis de representatividad enorme. Enorme, una crisis que tiene muchas repercusiones, porque ya se nota que el presidente Temer tiene un cambio sustancial en la política del país. Por ejemplo, con respecto al Mercosur, el Brasil está alineado en rechazar que el Mercosur sea presidido este semestre por Venezuela. Y eso está creando una situación realmente difícil y delicada, porque no se sabe qué va a pasar después de diciembre, cuando termine el mandato de la presidencia pro tempore del Mercosur de Venezuela, si aceptan Venezuela ser apartado, como aparentemente lo quieren hacer Paraguay, Argentina y Brasil, que han tenido un giro político importante y que está cambiando la política dentro del Mercosur. Pero eso supone también relaciones comerciales, cambio en las relaciones comerciales con los demás países, con otros países que tenían más simpatía con Brasil, como Bolivia, como Ecuador. O sea, realmente pone todo esto en una situación difícil internamente, porque este gobierno no parte con el pie derecho, sino con el pie izquierdo. Alberto Acuña, el representante de diputados que hace esta denuncia para que a Dilma se le lleve adelante el impeachment, él era de un partido de la oposición. Del mismo PMDB, hasta ese momento aliado de Dilma Rousseff. De hecho, durante mucho tiempo, Dilma Rousseff confiaba en Temer como en el articulador de la alianza que sostenía el gobierno del PT, solo que a partir de ese momento, y fundamentalmente cuando se dieron cuenta que Dilma Rousseff no estaba disponible para negociar impunidad, es que se le vuelven en contra todo de ese partido, y ese partido sale de la mayoría de gobierno para colocarse en la oposición. Es decir, si están pensando en la palabra traición, realmente tienen perfectamente razón. Eso no quiere decir que Dilma Rousseff no tenga culpas políticas, porque desde el punto de vista político se equivocó en no ver la gravedad de una crisis, se equivocó ella y su partido en pensar que era posible gobernar en medio de tanta corrupción sin luchar contra la corrupción, sino aceptando el sistema incluso en el aspecto corrupto, no desde el punto de vista de aceptar Dilma Rousseff coimas, sino de permitir que alrededor las hubiera, ¿no? Desde ese punto de vista, ese pragmatismo se le volvió un boomerang en contra al partido de Dilma Rousseff, y hoy paga las consecuencias con la interrupción de su mandato. Buenas tardes, Alberto. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Dilma dice que ella va a dar batalla desde la oposición, o sea que como que políticamente la han dejado seguir activa de alguna manera, no es que la han inhabilitado políticamente. Bueno, sí. Ahí había una pena accesoria de una inhabilitación por 8 años para la persona culpable de este delito. Es la segunda vez que se usa el impeachment en Brasil, solo que esta vez fue llevado a cabo. La vez anterior, en el caso de Fernando Collor de Mello, en 1991,
Collor no quiso esperar el voto del Senado y renunció antes. El Senado votó la pena accesoria y no fue aprobado, y por mayoría, digamos, no fue aplicada porque evidentemente hubiese sido demasiado inhabilitarla por un delito que a todas luces no cometió. Claro, está bien. O sea que sí, la batalla de Dilma sigue, pero me parece con muy pocas esperanzas, incluso apelar ante otros organismos internacionales, también porque con mucho sentido común los otros países saben que es delicado meterse en las cuestiones internas. Basta ver lo que está pasando en Venezuela, donde tenemos un enfrentamiento terrible entre el poder legislativo y el poder gubernamental. En este momento, ustedes saben perfectamente que hay una manifestación de la oposición que está convocando a más de 1 millón de personas en Caracas, pero es una situación interna donde es muy delicado ingresar. Claro. Y también los países socios de Venezuela en el Mercosur y también otros se están cuidando mucho de intervenir en ese debate interno. O sea que siempre es medio complicado entrar en estas cuestiones. Alberto, volviendo un segundito a Brasil, ¿y cómo es el clima que se vive en la ciudadanía con esta crisis enorme? Mira, acá realmente lo que estuvo pasando en Brasil es muy triste, a mi entender, porque efectivamente el año pasado hubo todo un movimiento importante de protesta que manifestó en contra de la presidenta por sus errores políticos, por su poca cintura política en el manejo de la crisis, y también porque en campaña electoral negó una crisis que estaba en ciernes, es decir, se notaba que se venía una situación medio difícil. Y ahí hubo la salida masiva de la ciudadanía como endilgándole a la presidenta este problema de la crisis más que el problema por el cual efectivamente ha sido destituida. Pero de esto ha aprovechado, como decía antes, la oportunidad los sectores en realidad coludidos con la corrupción y que quisieron poner un freno. De hecho, 3 ministros del gobierno interino de Michel Temer tuvieron que renunciar porque salieron grabaciones en las cuales ellos admitían que todo esto se producía para pactar un freno a los avances de la justicia. O sea que la ciudadanía que salió a manifestar también contra la corrupción, que apoyó las investigaciones que han llevado a la cárcel a 60, 70 entre líderes políticos e industriales, luego no se dio cuenta del manejo que se hizo de esta protesta, avalado por medios de comunicación que sostuvieron una campaña intensísima presentando solo una versión de los hechos y convenciendo a la ciudadanía de que lo mejor era que se fuera Dilma. Y ahora hay un sabor amargo de esto porque efectivamente lo que se hizo fue realmente un desastre desde el punto de vista institucional, porque fue violentando el voto de esa ciudadanía que había salido a protestar contra la corrupción. Ayer hubo manifestaciones, hubo algunos desmanes, pero Brasil no es un país donde existe un fuerte compromiso político de la ciudadanía. Hasta 2014, 2013, cuando comenzaron las protestas masivas por el aumento de precio del transporte, por la mala calidad de los servicios, prácticamente la gente recordaba como la última gran manifestación la que hubo en el 68, que convocó a 100.000 personas. Imagínense, estamos hablando de un país de 200 millones de habitantes, claro, donde hasta el año desde el 68 en adelante no se habían movilizado más de 100.000 personas a la vez. Esas manifestaciones que se hicieron en Brasil fueron nuevamente masivas, cientos de miles de personas, pero no es un país acostumbrado a una fuerte presencia ciudadana de la sociedad civil y con una fuerte incidencia en la política de la misma. O sea que los poderes fácticos, poderes económicos, poderes corruptos que se mueven en el país tuvieron mucha más fuerza y mucha más capacidad hasta de contradecir el voto de la gente. Y Alberto, y mencionado recién Venezuela, hay una marcha que por lo que se ve en los diarios en este momento es masiva. ¿Le parece que va a llegar
reclamo popular a poder lograr la destitución de Maduro antes de fin de año? Mira, es difícil saberlo, no es una situación para nada buena, el país está totalmente desabastecido de alimentos, pero también de productos de gran necesidad, de medicamentos. La gente tiene que ir a los hospitales llevándose garza, alcohol, algodón, todo tipo de medicamento que después será necesario porque los hospitales no tienen. Eso quiere decir también servicios que se brindan en forma muy deficiente y un enfrentamiento que no está llegando a los niveles de violencia que alcanzó en 2013, 2012, pero sí una gravedad muy grande porque ninguna de las partes está actuando con racionalidad. Ni el gobierno está siendo coherente con la propuesta de diálogo que estaba tratando de liderar, ni la oposición que controla el poder legislativo está en condiciones en este momento de sentarse a razonar con un proyecto que claramente quiere ser hegemónico y quiere imponer, y quizás el error más grave del chavismo, quiere imponer una determinada ideología a todo el país, un país que en este momento está cuestionando la manera de cómo está siendo conducido. Acá el nudo de la cuestión es que hay una propuesta de un referéndum revocatorio del mandato del presidente que ha sido habilitada la puesta en marcha del procedimiento, entonces ahora habría que recolectar firmas, harían falta 3,5 millones de firmas para avalar que se haga un plebiscito sobre el desempeño del presidente Maduro. Pero la Constitución prevé que si esto se hace después de que haya pasado la mitad del mandato, en caso de destitución, asuma el vicepresidente. Claro, en cambio, si se hace antes de la mitad del mandato, se vuelve a convocar a elecciones anticipadas. Claro. Ahora el gobierno está tratando de ganar tiempo porque quiere que eventualmente el referéndum se haga después del 9 de enero, que es cuando se llega a la mitad del mandato de Maduro, lo cual realmente no tiene explicaciones técnicas y hay un enfrentamiento entre el poder legislativo manejado por la oposición que ha promovido esto y los frenos que se están poniendo a este procedimiento por parte del Poder Ejecutivo ayudado por el Tribunal Electoral. Claro, claro. Alberto, nos quedaron temas por tratar, pero ya se nos fue la hora. Quedó pendiente que vos nos habías propuesto fuera del aire hablar sobre la paz definitiva en Colombia, que si te parece bien lo tratamos la próxima vez, que creo que es algo que es, bueno, seguirá siendo tema para conversar. Sí, sin duda. De todas formas, es bueno que nuestros oyentes lo sepan. Por lo menos la FARC y el gobierno han decidido definitivamente el cese al fuego y no hay más cosa para negociar. O sea, consideran que ha sido negociado todo, falta la firma formal al acuerdo de paz, motivo por el cual, bueno, finalizó un conflicto de 52 años. Me parece que es una buena noticia que vale la pena ponderar. Alberto, muchísimas gracias por estar nuevamente en Citas de Radio, muy amable. Bueno, un abrazo para ustedes y buena continuación con el programa. Gracias. Bueno, ahí escuchabas al doctor Alberto Barlocci, especialista en temas internacionales, que nos comentaba los pormenores y los detalles y toda la situación que se ha estado viviendo en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff, y además nos hablaba sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela y cuál es el escenario posible que se puede abrir de acá a enero.